Estás en El Mostrador, en la 92.9, Radio La Clave. Así es, sigues en El Mostrador en Radio La Clave cuando ya son las 8:21 de esta mañana del lunes 16 de agosto. Bueno, entre los temas que aborda el newsletter y sección de economía del Mostrador, el semanal, hoy destacan los efectos del ingreso familiar de emergencia IFE y un posible cuarto retiro en la inflación. De hecho, resalta una frase del exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien cree que la economía no resistiría el nivel de demanda que generarían estas iniciativas. También expone los cuestionamientos a una recomendación de la Larraín Vial sobre vapores y las consecuencias del alza del dólar. En los detalles conversamos, por supuesto, con Iván Weissman, economista, periodista y editor del newsletter El Semanal del Mostrador. Muy buenos días, Iván. Buenos días, disculpa por sumarme a la fiesta un poquito tarde. No pasa nada, bienvenido, como Buenos siempre. días, Iván Weissman. Iván. Ahí está el gran Federico. Pensé que se había quedado dormido. Federico no está. No. El primero en llegar cada mañana, tengo que decirlo. Desde muy temprano aquí. Oye, a medida que uno envejece se levanta antes, tremendo esto. Oye, Iván Weissman. No me recuerde, Federico, no me recuerde que tenemos la misma edad. Así es. Oye, Iván Weissman, ¿qué te parece que dejemos uno de los temas principales de tu semanal para el segundo bloque, que es el tema medioambiental? Porque tenemos de invitado a Marcelo Mena, que fue exministro de Medio Ambiente y que es un experto en temas medioambientales. Entonces dejemos ese, que es un tema importante del semanal del Mostrador de esta semana, y abordemos otros. ¿Cuál de los otros temas te interesa partir? A mí yo estoy muy impresionado por lo que pasó en Afganistán. Qué rápido se devino todo, el abandono de Kabul del presidente y de su gente, las matanzas que van a empezar a ver ahora, ¿no? Las represalias, ¿no? A todos los que colaboraron con Estados Unidos y sus aliados. ¿Cómo puede afectar esto a la economía mundial, Iván Weissman? Mira, hay un poco de inestabilidad. Justo te iba a decir que empezáramos con eso y con datos de China. Hoy todo indica que va a ser un día complicado para los mercados mundiales. Primero es el tema, como tú viste, la caída de Kabul, la caída de... Para darle un poquito de contexto, a Afganistán le han dicho ¿cómo es? El cementerio de los ejércitos. De los imperios, les dice, claro. De los imperios. O sea, Rusia no pudo, Estados Unidos, Inglaterra no pudo. Bueno, y ahora vuelve al poder los talibán, que si uno lee son una minoría grande, pero son una minoría, son menos del 50%, y no tienen apoyo popular, pero son muy organizados, son muy doctrinarios y tienen armas. Y Estados Unidos nunca pudo crear un ejército. Se gastaron 88 mil millones de dólares en 15 años tratando de armar un ejército que pudiera defender un ejército de allá, de afganos, y tratar de implantar democracia occidental, etcétera. Bueno, todos sabemos que no funcionó, pero fue Trump que dijo: nos tenemos que ir acá no tenemos ningún tipo, vamos a tener drones y aviones, y si vienen a mandarnos terroristas los talibán, los vamos a bombardear, pero no vamos a tener tropas acá. Y empezó en contra de lo que decían los expertos militares de su momento. Y él sí que cuando llegó Biden habrá visto la data y dijo: ¿sabes qué? Acá Trump tiene razón y vamos a continuar y terminar la retirada americana. Pero se empezó a hacer un proceso de transición y conversaciones que duraría un año y medio. Y bueno, ya sabemos la realidad que ayer Talibán tomó Kabul, en 10 días más o menos se tomaron el país. Y tiene un impacto, como tú bien dijiste, en los mercados, porque por dos razones: genera incertidumbre e inestabilidad geopolítica. Porque, ¿qué te dice? Te confirma un poco algo, pero igual que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia, pero no es la gran potencia. Ahora, no es que acá le ganaron la guerra, pero Estados Unidos tiró la esponja. Dijo: ¿sabéis qué? Yo no voy a estar metiendo toda esta plata cuando tengo mis problemas internos, no me voy a hacer cargo, y tenemos la tecnología y las armas para evitar de que Afganistán se vuelva a convertir en una cuna de terroristas que nos van a mandar a Estados Unidos a votar. Acuérdense que Afganistán lo invadieron porque ahí estaba escondido, ¿cómo se llama? Osama Bin Laden, pero al final estaba en Pakistán, pero bueno. Que hicieron varios toques.
Al final, claro, pero ahí en teoría estaba al inicio, pues cuando Estados Unidos invadió Afganistán, se fue a Pakistán. Pero esto, bueno, crea esta inestabilidad. Y segundo, hablando de los mercados, se crea también, China sacó números durante la noche, y China sacó números económicos mucho menos buenos, porque no son malos, pero son mucho menos buenos de lo que anticipaba el mercado. Entonces también el nerviosismo y certidumbre que genera Afganistán. Y lo que dice a largo plazo del poder occidental confirma la dilución del poder. Van los datos chinos, tienen hoy día a los mercados y a los inversionistas complicados. Pero a ver, esto viene a confirmar que estamos viviendo tiempos complejos, tiempos de incertidumbre y tiempos muy inestables. Iván Weissman, respecto, lo hemos conversado otras veces, pero yo creo que nunca está de más seguirlo conversando porque es proceso en desarrollo, noticia en desarrollo, el tema del IFE, del cuarto retiro y las presiones inflacionarias que provocaría. ¿Y quién se hará cargo, como pones tú en el semanal del Mostrador? ¿Quién se hará cargo y quién pagará el costo? Mira, tal cual. Tomé un vaso de agua, disculpen. Quiero solo una sola cosa antes de abandonar el tema de Afganistán. Tú lo dijiste al inicio. El Talibán, había mucha gente, Manuel Riesco fue uno de ellos, pero varios otros de extrema izquierda o de extrema más ligado, qué sé yo, a la parte más extrema de la izquierda chilena, sacaron con tweets celebrando la, entre comillas, derrota de Estados Unidos y la llegada del Talibán. Yo la verdad lo encuentro es insólito. Talibán es un movimiento que no permite que las mujeres estudien, no tienen derechos, olvídense los derechos de inclusividad, o sea, es una cosa un poco medieval. Son fanáticos, ¿no? Religiosos, entonces, pues, y medievales. Claro. Entonces que cuando estamos tratando de construir un país más inclusivo, más diverso, con más derechos, parte de la gente que esté responsable de escribir esta nueva constitución o que apoyan todos estos cambios que están pasando en Chile, se ponga a aplaudir que vuelva el Talibán a Afganistán, me parece lamentable y estoy siendo educado. Pero vamos al tema que tú mencionas, Federico. Efectivamente, todo indica que la política va a hacer que haya un cuarto retiro y, bueno, el presidente ya dijo que el IFE se expandiera hasta por lo menos noviembre, pero lo que me explicaban algo, se expande hasta noviembre, pero te lo pagan en diciembre. O sea, en la práctica va a haber plata en el bolsillo todos los meses hasta finales de diciembre. Y esto significa una inyección. Yo cité lo que dijo nuestro amigo, el ex ministro de Hacienda, Bachelet, que después fue ministro de Educación, Nicolás Chacurro, dijo, es como meterle benzina a una hoguera, ¿no? Crear un exceso de demanda, un sobrecalentamiento de la economía. Las tasas se van a seguir disparando y voy a usar el cliché, fiesta para hoy y hambre para mañana, porque efectivamente la economía este año va a crecer por lo menos el 10%, ¿no? El consumo va a seguir disparado, la inflación, por las razones de la inyección de gasto fiscal, más lo que está pasando a nivel global, va a seguir alta, y el próximo año alguien va a tener que pagar la cuenta. Dice que el próximo año la economía se va a dar un gran frenazo cuando se pare de gastar este impulso que le ha dado el consumo, y con suerte vamos a crecer el 2%. Pero en ese sentido, Iván, por arriba del 5%, sino quizás... No, disculpa que te interrumpa, pero en el fondo todo esto es si es que además se aprueba el cuarto retiro, ¿no? Claro, pero todo indica, todo indica que se va, bueno, no sé, usted está más cerca. Yo entiendo que ya Boric se cambió de chaqueta, dice que está bien, y parece que los números están alineados que haya un cuarto retiro. Más allá de políticamente, no es una defensa del sistema, creo que económicamente le hace mal, y todos los políticos que lo voten, porque esto genera lo que hablamos la semana pasada, Federico, se crea un círculo inflacionario que es muy, una vez que lo dijo el invitado nuestro, que ahora se me escapa el nombre, el economista, una vez que empieza, se dispara, y es muy difícil frenarlo. Y la única forma que hacen los políticos la historia es bastante contundente, ¿no? Le tiran más plata al problema, que acelera y se acelera. Y la verdad que es un problema que espero que sea transitorio y que no se concrete, porque la verdad que eso es mucho más grave que todas las cosas que están pasando a nivel macro, porque eso realmente desestabilizaría. Ahora,
si al Banco Central no lo tocan, la única herramienta que tiene la institucionalidad chilena, con un Congreso completamente desatado para gastar plata y tirarle plata al problema en el año eleccionario, es que el Banco Central empiece a subir las tasas de interés de una forma mucho más agresiva para enfriar un poco la economía. Pero ¿qué pasa con eso? Los que afectan, o sea, a los grandes le afecta, pero le afecta a las pymes. Bueno, lo he hecho acá, esto no es gratis, nos afecta a todos nosotros, nos afecta el costo de poder tener un crédito hipotecario, los créditos de consumo no, porque están en baja, porque la gente no los necesita. Y solo para dimensionar un poco y dar contexto, el IFE cuesta $3.400 millones mensuales. La línea 3 y 6 del metro costaron lo mismo, para un poco darle contexto. Claro, para ponerlo en perspectiva. No sé, es una enorme cantidad de dinero, pero el IFE, hay acuerdos políticos de que el Estado vaya en apoyo de la gente y va a tener ciertas presiones inflacionarias, por supuesto, pero el punto es que la economía no resistiría el IFE más el retiro del 10%. Ese más el retiro del 10% ya sería inmanejable, todo indica, lo dicen todos los economistas. Entonces, ¿quién va a pagar la cuenta? Sobre todo, como bien tú mencionabas la semana pasada, la inflación es el impuesto a los pobres. A los que más afecta la inflación es a la gente con menos recursos. Y eso, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de que ahora Boric y otros estén cambiándose de chaqueta y dicen, sí, puede ser el retiro del 10% además del IFE? ¿Quién se va a hacer cargo después? Complicado. No lo sé, porque yo creo que porque a ver, mi lectura desde acá, y ustedes, corríjanme ustedes que lo siguen día a día, no hay un costo político para votarlo esto. Es muy complicado. Y lo que va a pasar el próximo año, cuando alguien diga, oye, la inflación se disparó 6%, los sindicatos y el resto de la gente que defiende la frase, oye, el único remedio acá es que los sueldos tienen que subir lo mínimo lo mismo. Y entonces las empresas tienen, bueno, a mí se me subieron los costos, tengo que subir los precios. Y se crea lo que se llama el ciclo inflacionario, que una vez se desata es muy difícil pararlo. Y frenar la inflación es como cuando te dan el remedio, nadie quiere hacerse cargo de frenarla, porque es políticamente muy complicada. Sí, por eso es que frenar la inflación es un proceso que requiere consensos y demora tiempo. Yo no quiero ser alarmista, igual que no, porque la inflación de 4,5% es alta, pero a ver, es manejable. Pero si esto se desata y pasa, yo no le veo desde mi lectura, es que no hay una capacidad política de controlarlo esto. Porque está todo desatado y los costos de no hacerlo desde el término de votos es mucho más alto que hacerlo. Sí, lo único que se puede hacer es apelar a la responsabilidad política de los parlamentarios. Sí, ya, no es llegar y ponerle y darle, sí, ya, después arreglamos los bultos, como decían los abuelos, ¿no? Caminemos, vamos de viaje y después arreglamos los bultos en el camino. Yo me quedo pensando mientras ustedes hablan en sensación ambiente, o sea, cuando uno ya siente que Chile es un país que está súper caro, que todo cuesta un montón, es decir, con la inflación en el fondo lo que hablábamos también la semana pasada, o sea, que todo va a encarecerse y la consecuencia va a estar en el bolsillo de cada uno de nosotros, porque los sueldos no van a subir. Entonces, sobre todo los más afectados son los más pobres. ¿Y a dónde es lo fácil, si uno usando el término populista, qué es lo fácil? Lo fácil es echarle culpa a los empresarios que suben los precios. No, los empresarios están subiendo los precios. Y los políticos no pagan costos. ¿Quién va a decir? A ver, yo quiero atacar a ver si hasta Chile vamos, por lo que entiendo yo, hay una minoría grande que ya se inclina a votar por el cuarto retiro. Mira, eso se llama, nosotros editorializamos la otra vez en el mostrador, populismo legislativo. Ni más ni menos. Bueno, tal cual. Bueno, exactamente, la ley, exactamente. Eso es lo que está pasando. Hoy me amanecí un poco pesimista. No le veo cómo, o sea, ojalá me equivoque, no veo cómo, además que, a ver, si queremos darle el tema, ya sé que tenemos al exministro Mena y el tema más candente, que es el tema del calentamiento global y Chile, pero, a ver, ¿cómo, o sea, si se aprueba el cuarto retiro, es realmente lo que dijo la consultora Géminis, que lo puse, me pareció muy fuerte como lo pusieron, era que realmente es un proceso de destrucción del sistema. O sea, si se aprueba el cuarto retiro, en la práctica, quizás no nominando en la práctica, o sea, ahí sí, chao FP.
Y no sé si AFP como administrador de fondos, no estoy hablando como el que gestione y que dé pensiones, porque obviamente la gran debilidad del sistema chileno es que el sistema AFP es muy bueno administrando plata, pero es muy malo dando buenas pensiones, ¿no? Se acaba, pero lo hemos hablado acá, el impacto de inmediato, el impacto inmediato y a corto plazo y a largo plazo para la economía chilena y el sistema financiero es gigante, es enorme. Claro, sobre todo que no hay un reemplazo. Oye, es eliminación por eliminación, no hay un reemplazo. No la conocemos todavía, no hay palabras para eso. Voy a dar un solo ejemplo, no, y de ahí no vamos, y voy a tratar de hacerlo simple. El último mes el peso chileno fue la moneda que peor le fue contra el dólar en un mes en que el dólar le fue mal contra la mayoría de las monedas. El peso se fue como de 730 a casi 800 pesos. No, un 15% se desplomó el peso chileno. ¿Cuál fue el principal factor? El principal factor de que las AFP tienen que juntar plata para pagar estos retiros, ¿no? ¿Y qué han hecho? ¿Qué han tenido que hacer? Están vendiendo los activos más líquidos y menos rentables, que son los del Fondo E, los bonos chilenos o renta fija, e invirtiendo donde el mejor la dio, que es en acciones de afuera, donde el Fondo A ha rentado 15%, que una gran rentabilidad. Entonces, ¿qué hacen? Venden activos en peso, tienen que comprar dólares. Eso tiene un impacto. Usted dice, bueno, a mí qué me importa si yo no me importa que el peso, si yo vivo en peso, no me importa lo que pase con el dólar. Lo que pasa es que la economía chilena, que es abierta al mundo, los precios, la mayoría, incluyendo principalmente el petróleo, es en dólares. Necesita más pesos para comprar la misma cantidad de dólares. Esa es otra presión inflacionaria. Y eso indirectamente tiene que ver con lo que está pasando con la AFP. Bueno, hay que apelar a la responsabilidad de los parlamentarios en este tema. Es la única solución, responsabilidad política, ¿no? Bueno, ya son las 8:37, así que vamos a hacer la primera pausa de este mostrador y seguimos con Iván y Federico aquí en el mostrador en La Clave. Y antes quiero invitarlos a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños. Copeuch es un lugar con personas comunes y corrientes como tú, como yo, donde todos ganan. Puedes conocer más sobre su oferta de productos y servicios financieros en copeuch.cl. Y quédate en la 92.9 que ya volvemos aquí al mostrador en La Clave. Estamos presentando El Mostrador en La Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.